Bienvenida a toda la comunidad académica del INSUFTI, bienvenidas todas las personas que desde otros contextos comparten la búsqueda y gracias a todas las personas que trabajaron por hacer posible este encuentro. Es un placer darle a cada uno de los aquí presentes la bienvenida al coloquio 2023 titulado La llegada del Evangelio a México, a 500 años de la evangelización, organizado por el Instituto de Formación Teológica Intercongregacional de México. La Iglesia en México está celebrando 500 años de historia. En 1523, 3 frailes franciscanos llegaron a México para evaluar el territorio y sentar las bases de la difusión de la fe católica en el continente americano. Así, en 1523, comenzó una historia de encuentro de culturas, costumbres y tradiciones que se sigue escribiendo, porque los nativos mexicanos adoptaron tradiciones de la fe traída de España, pero la religión católica también se enriqueció de los pueblos originarios. El resultado, un país de fiestas patronales llenas de danzas y rezos, pero no por eso menos católico. La fe mexicana es única en el mundo y no puede entenderse sin medio milenio de historia. Gracias a este proceso de inculturación, surgió una hermosa tradición que hoy vemos reflejada en platillos, historia, escuela y universidades. Gracias a la llegada del Evangelio, nacieron poblados y ciudades. Florecieron estilos arquitectónicos y artísticos que le dieron identidad a lo que hoy es México. A 500 años de que se pusiera la primera piedra de lo que hoy es una de las diócesis más grandes del mundo por la cantidad de fieles, es importante preservar la memoria histórica, pero también celebrar la trascendencia de la Iglesia en este territorio. Antes de continuar, me permito hacer mención de quienes hacen posible que este evento de carácter teológico se lleve a cabo. Contamos con la presencia del maestro Alejandro Maldonado, religioso de la Sociedad del Verbo Divino, decano de estudios del Instituto de Formación Teológica Intercongregacional de México. También nos acompaña Fray Héctor Reyes Vázquez, rector del Instituto de Formación Teológica Intercongregacional de México. Antes de comenzar con la primera ponencia, les pido atender a las siguientes indicaciones. Favor de apagar o silenciar sus dispositivos electrónicos. Evitar el consumo de bebidas y alimentos al interior de este recinto. Ocupar las primeras sillas de enfrente por amabilidad y respeto al ponente. Y en caso de requerir, encontrarán a un costado la salida de emergencia. Ahora bien, para iniciar con el primer punto de la agenda programada para este día, se encuentra nuestra conferencia titulada La llegada del Evangelio a México, impartida por Fray Efrén Valleño Sánchez, religioso de la Orden de Frailes Menores. Fray Efrén Valleño tiene una maestría en Historia del Cristianismo por la Universidad de Estrasburgo, Francia. Es doctor en Espiritualidad Franciscana por la Universidad Antonianum en Roma y un diplomado en Docencia Universitaria por la Universidad Iberoamericana de México. Se ha desempeñado como docente en el Instituto Franciscano de Filosofía y Teología, en el Instituto de Formación Teológica Intercongregacional de México y es director del Instituto de Espiritualidad Franciscana de México. En la Orden Franciscana ha presentado servicios como vicario provincial, rector del Instituto Franciscano de Filosofía y Teología y guardián de San Francisco el Grande en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Les pido que recibamos con un fuerte aplauso a Fray Efrén Valleño. Creo que estará mejor así. Bien, antes que otra cosa, muy buenos días, o si no el saludo franciscano, paz y bien para todos, para todas. Lo que voy a compartir con ustedes, habría que verlo en primer lugar desde el punto de vista de la fe. Ciertamente es una cuestión académica y eso no lo desliga del ámbito de la fe que nosotros todos tenemos
y por eso estamos aquí también. Como ya les dijeron, el título es La llegada del Evangelio a México. Voy a hacerlo de esta manera. Primeramente, un poquito así lo que yo le llamo como antecedentes, un poquito antiguos, no tan antiguos, no, pero sí. Después, intermedios y finalmente ya lo próximo. Así que vamos a comenzar por lo primero, que son un poquito los antecedentes antiguos, antecedentes de la expansión del Evangelio. Y en concreto me voy a referir a la orden franciscana. ¿Por qué? Porque fueron los que portaron por primera vez el Evangelio al continente. Por eso es que voy a detenerme más en este aspecto de los frailes franciscanos. Entonces, ¿de dónde arrancaría todo? Pues todo arrancaría del mensaje del Evangelio. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura, y voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. A partir de aquí comienza prácticamente la expansión del Evangelio con los apóstoles. No exclusivamente los apóstoles, pero sí principalmente los apóstoles. Y después de ellos, indudablemente que surgen otras grandes figuras que también se van a desempeñar en esta tarea de llevar el mensaje cristiano por las diferentes partes del mundo conocido entonces, sobre todo del extenso territorio del Imperio Romano, como ya nosotros lo sabemos. Pero también en la Edad Media no es que esto se haya suspendido. Es aquí donde quiero detenerme un poquito. ¿Por qué? Porque esta expansión del Evangelio continúa, pero ahora hay terrenos ya más concretos a los que hay que llevar ese Evangelio. Están en primer lugar, en la Edad Media, los musulmanes. Recuerden, ustedes habían barrido por completo todo el norte de África de grandes comunidades cristianas. Ahora estaban ellos, se habían extendido muchísimo y era necesario también llevar el mensaje a estas gentes. ¿Y qué se hace para esto? Pues que la iglesia, nuestra madre iglesia, va a encargar principalmente a lo que se ha llamado las órdenes mendicantes para llevar a cabo esta tarea. Sobre todo dominicos y franciscanos. Van a ser los que van a aportar este mensaje y llevarlo a estos lugares. Entonces está en primer lugar los musulmanes, pero también está lo que llamamos hoy el lejano oriente, sobre todo la China, el Japón, la India. Son esos lugares donde también aprende a llevar el Evangelio. ¿Y cómo comienza este caminar ya a partir de la Edad Media? Una especie como de preparación anticipada, por así llamarlo, de la tarea que se va a encomendar a estas dos órdenes principalmente. Lo primero que quiero subrayar es que ya en 1219 Francisco de Asís, el iniciador de la orden, va a tener un encuentro con el sultán de Egipto. Su intención, desde luego, es convertirlo al cristianismo. No lo iba a lograr, desde luego, pero por lo menos quedaron en muy buenos términos. Tanto así que, de acuerdo a los cronistas, hay un salvoconducto para que él pueda desplazarse en territorio ocupado por musulmanes, y muy probablemente llegó también hasta Tierra Santa y visitó algunos de aquellos lugares. Esa experiencia de Francisco de Asís entre los musulmanes y su trato directo con el sultán lo va a plasmar, por así decirlo, en lo que nosotros franciscanos conocemos como la primera regla. Ahí hay un capítulo muy interesante, que es el capítulo 16, que dice de los que van entre sarracenos y otros infieles. Sarracenos, ¿por qué? Porque eran los que tenían más cerca. Y otros infieles. Y es el primer documento, hasta donde yo sé, donde se elabora una metodología misional. Esta primera regla. ¿En qué consiste esa metodología? Es muy sencilla para Francisco. Dice, a ver, los hermanos que van allá, en primer lugar, tienen que obtener el permiso de sus guardianes o de sus provinciales. Pero no porque se les dieron, ya se van, no. También ellos tienen que hacer un discernimiento juntos si van a poder desempeñarse allá. Entonces, lo primero cuando ya están en el terreno, ¿qué tienen que hacer?
No tienen que llegar a decir nosotros venimos a traer la verdad, ustedes están en el error. No, lo primero que tienen que hacer ustedes es confesar que son cristianos. Es decir, viviendo como cristianos entre ellos. Nada más, ninguna otra cosa. Y desde luego, ya desde ese tiempo aprender el idioma. Pero es lo primero. Nada de comenzar, diga, a ver cuántos bautizos vamos a hacer, y cuántos primeros. No, nada de eso. Bueno, esa es la primera cosa, en esta metodología tan sencilla. La segunda, que cuando ustedes vean que según Dios, no cuando ustedes se les ocurra, cuando vean que según Dios ya es el momento de predicar, entonces prediquen la buena nueva, no antes. Entonces hay un tiempo de preparación, tanto para ellos como para la gente, es decir, es este periodo de cercanía con la gente, de ver cómo eres, de hablar tu idioma para entendernos, y después ya tendrán más. Entonces esto quedó plasmado pues allí en esta experiencia de Francisco y la mantenemos nosotros en la primera regla, que es esta metodología. Unos 25 años después de que murió Francisco, también ya los frailes van a hacer su primera excursión un poquito grande, no expresamente como misioneros. En 1245, el Papa Inocencio IV envió a Fray Juan de Pian del Carpio. Lo envió ¿hacia dónde? Hacia la Tartaria, hacia la Mongolia, con el gran Khan de ese tipo. ¿Por qué? Porque los cristianos que había allá, algunos nestorianos, no estaban siendo tratados muy bien, y entonces el Papa lo envía como embajador para pedirle, pues, oiga, trátenlos un poquito mejor. Ese lleva una misión diplomática. Lógicamente, no va a tener el éxito que él esperaba en esta misión diplomática. ¿Por qué? Porque no estaban las cosas suficientemente preparadas como para que se diera esta aceptación por parte del gran Khan para dejar que los cristianos se organizaran adecuadamente. Pasó 2 años allá, en tierra de los mongoles. Ya les digo, su tarea no fue exitosa al 100%, pero sí lo que es importante es que en esos 2 años él va a recoger mucha información va a recoger de aquellos lugares, como cual describe el carácter de esta gente, nos narra también algo de su historia, su política exterior y aún hasta tácticas militares. Y todo esto va a quedar condensado en algo que él va a dejarnos, que se llama Historia de los Mongoles, y también una relación tártara, que se puede considerar como tal vez las 2 primeras obras medievales europeas sobre los mongoles y su poder en el Asia Central. Entonces, como ven, este acercamiento ya tiene algunos frutos, por lo menos a nivel teórico, escrito, ya hay esta información de todos aquellos lugares. Para nosotros hoy es, pues, súper atrasadísimo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora tienes la información, a veces ya la tienes, pero para esos tiempos toda esta información tardaba en llegar a Europa. Después de un segundo intento de cristianizar, entre comillas, aquella lejana región, ese segundo intento lo llevó a cabo Fray Andrés de Longchamp, un dominico, entre 1249 y 1251. Después de este intento, que no tuvo tampoco éxito tanto como se esperaba, la tercera embajada va a estar a cargo de un flamenco conocido como Guillermo de Lebrun. En 1253 marchó a Crimea. ¿Con qué finalidad? De asistir espiritualmente a los prisioneros que tenían los tártaros. Esa fue su finalidad de este Guillermo, de este flamenco. Y en 1254, después de estar ya un tiempo con ellos, va a regresar, se va a instalar un tiempo en Tierra Santa, y allí va a escribir, va a relatar su experiencia en una obra que se llama Itinerario. Después de este intento,
la Iglesia vio que como que la diplomacia no iba resultando mucho. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Ahora se intenta poner una especie de pequeños grupos misioneros en diferentes lugares, para que, lógicamente, a nivel, como dice el Evangelio, de levadura, poquito a poco vayan calando. Si no funcionó tanto esta vía diplomática de pedir al Gran Khan que permitiera, bueno, pues vamos haciendo esto, pequeños grupos en todo el territorio para que esto vaya funcionando. Ya en el último cuarto del siglo XIII, precisamente siguiéndose a esta estrategia que ahora se quiere emplear, el Khan de Persia, Argum, solicitó al Papa Nicolás IV enviar misioneros católicos a la corte del Gran Khan nuevamente, a la China. El nuevo Khan era Kublai Khan, nieto de Genghis Khan, el famosísimo Genghis Khan. ¿Por qué? Porque tenía la curiosidad de conocer el cristianismo. Este emperador, pues, era eso que significa. Y entonces envió el Papa a Fray Juan de Montecorvino, acompañado también de algunos otros frailes. Fray Juan de Montecorvino a predicar el cristianismo a Oriente. Su viaje lo va a iniciar en 1289, ya en las últimas 2 décadas del siglo III. Va a partir de Venecia, va a ser acompañado también de un fraile dominico, Nicolás de Pistoia, que le van a acompañar en este viaje. De Persia va a pasar a la India, que llega en 1292. Allí, desafortunadamente, allí murió su compañero dominico, ya tuvo que continuar él solo, pero acompañado de un comerciante genovés llamado Pedro el Lucaluc. Recuerden ustedes ese tiempo en que también se van a encontrar por allá Marco Polo, toda esta familia, explorando aquellos lejanos lugares. Bien, Fray Juan de Montecorvino va a llegar a Pekín en 1294, pero ya va a fallecer a los pocos días el Gran Khan, Kublai Khan. Le va a suceder su nieto, pero tampoco se opuso a que estuviera la presencia de cristianos allí. Y en 1291 se va a construir, hasta donde se tiene noticia, la primera iglesia en territorio chino. Pero también hizo una cosa importante: tradujo al idioma tártaro el Nuevo Testamento y los Salmos. Entonces, bueno, otra manera también de acercarse a esta gente, por medio del aprendizaje del idioma, que es, yo creo que es la primera de todas las formas de acercarse. Después, cuando venga mi compañero, pero aquí, por ejemplo, en México tenemos relatado por Fray Jerónimo de Mendieta, que es cronista de la Orden fundamental del siglo, este episodio, seguramente ustedes lo conocen, cuando llegaron los 3 flamencos a México, se instalaron en Texcoco. Después, al año siguiente, 24, llegaron los 12 y los encontraron ahí. Era Fray Juan de Tecto, que había sido profesor por lo menos 14 años en la Universidad de París. Fray Juan de Ahora, que era un sacerdote, no tiene estudios especializados por el siglo, y Fray Juan y Fray Pedro de Gante. Y los encontraron instalados. Y dice, bueno, ¿y ustedes qué hacen aquí? Si ya fueras de todos los siglos, hay que comenzar a hacer algo. Dice que Fray Juan de Tecto le contestó muy sabiamente: estamos aprendiendo la teología que ni siquiera San Agustín aprendió. Y después aclara, llamando teología a la lengua de los nativos. Entonces, como ven, es el primer modo, pues, de acercarnos unos a otros. Este hermano, Juan de Montecorvino, va a morir allí en Pekín en 1328. El cristianismo solo sobrevivió a él, le va a sobrevivir 40 años, porque después va a entrar al poder la dinastía Ming y ya, prohibido el cristianismo. Se acabó el cristianismo, ya no le dieron oportunidad de desenvolverse. Bien, ahora, ¿cuál sería este intermedio, por así decirlo? Esto, digamos, es siglo XIII, pero ya más adelante, ¿cuál sería este intermedio? Rápidamente me voy a referir a este periodo en el que se enfrió, por así decirlo, el fervor misionero, no solamente en
entre los franciscanos, también entre los dominicos y las demás órdenes mexicanas. Y es que a fines del siglo XIII y principios del XIV, pues se estaba atravesando una crisis fuerte, sobre todo en la iglesia, perdón, en la orden franciscana, y sobre todo en Italia. ¿Cuál era el motivo de esta crisis? Se habían hecho dos grupos, el que mantenía al grueso de la orden, ¿sí? Y después un grupo llamado de los espirituales, que se habían enfrentado con motivo de dama pobreza. Que los espirituales dicen, no, es que ya eso ya ustedes lo aguardan, ustedes ya tienen propiedades, tienen grandes conventos, y eso no tiene que ser así, tenemos que andar todavía descalzos como Francisco, tenemos que acostarnos donde se nos haga noche, y todas aquellas cosas. Y comenzaron estos enfrentamientos. Esto desde luego trajo la crisis. Y crisis yo lo veo así, crisis en gran medida por el excesivo número de privilegios que el Papa Gregorio IX dio a los frailes, no solamente a nosotros, también a nosotros. Tanto amor también echa a perder. ¿Por qué? Porque no había cosa que pidiera al Papa que no la concediera, a los frailes. Y esto, lógicamente, fue deteriorando la vida, y por eso fue que se llegó a este enfrentamiento. Este episodio incluso los llegó a enfrentar este grupo de los espirituales radicales, llamados Fraticelli en ese tiempo, con el Papa Juan XXII. Y los super radicales, algunos de ellos, por lo menos 5, fueron quemados en la hoguera, porque no se retractaron ni quisieron retractarse de lo que pensaban a propósito de la pobreza. No, también estas cosas pasan en las órdenes religiosas. Pero también aquí habría que aclarar que no solamente es lo religioso lo que va a provocar esta crisis entre los franciscanos, los dominicos, los cardenales y demás. No solamente es esto. También va a haber otros motivos que no son de orden religioso. ¿Qué va a pasar, por ejemplo? La famosa guerra de los 100 años. Después, la peste negra. Acuérdense de esta peste negra del 348 al 352 años terribles, que por lo menos a la orden de nosotros, no tengo datos de los demás, 2/3 de la orden los sacaron. Así que aquellos grandes conventos quedaron desolados, de los que sobrevivieron unos cuantos en este convento, en este enorme convento, unos 10, 15, en este otro tanto. Eso también. Y después, también lo que vino a ocasionar crisis en toda la iglesia, recuerden ustedes, el famoso cisma de Occidente. 2 obediencias. Y al final, cuando ya se va a solucionar todo aquello, no 2, 3 obediencias. Claro, una broma un poquito. Eso también va a influir mucho en esta crisis por la que se pasó. Después, claro, ya en el Concilio de Constanza tiene ya la tranquilidad, se busca la unidad de la iglesia, se logra, y también las órdenes van buscando nuevamente su estabilidad. ¿Por qué? Porque también fue terrible. 2 ministros generales durante ese tiempo del cisma de Occidente, ¿verdad? Uno obedeciendo al de Francia, otros obedeciendo al de Roma, y bueno, aquello lógicamente no iba a traer nada bueno en cuanto a unidad y estas otras cosas. Entonces las cosas quedan en estos términos. Ya trata de llegarse nuevamente a la unidad, la iglesia la consigue, la orden va a intentarlo. Y es entonces cuando comienza a este periodo de tratar de recuperar ese empuje en cuanto a lo misionero por parte de la orden y también de las demás órdenes, después de Constanza. Y el chispazo en la orden lo va a provocar este movimiento de retorno a la sencillez de los primeros años. No tal cual a repetirlo de Francisco, no, pero sí buscar esa sencillez. Y esto comenzó en 1334 con un fraile llamado Juan de la Valle. Después, en 350, otro fraile, Gentile de Spoleto, va a continuar, pero como que los provinciales no vieron bien aquel movimiento y se terminó. Y va a funcionar muy bien unos 20 años después con un hermano Lego. Gracias, ¿no? Pauluccio de Trinchi. Este fraile, con toda la tranquilidad del mundo, va a pedir permiso a su provincial, la autorizan y comienza a poblarse la región de Umbría donde nació Francisco de eremitorios. ¿Cuál era la táctica? Tener casas, diríamos hoy, de retiro en el bosque,
días de bajar a la población, a estar con ellos, a predicar, pero más tiempo a la oración, al retiro, al silencio. Es así como se va recuperando paulatinamente aquella forma de vida. A este movimiento iniciado en Umbría, pues, es lo que se va a llamar la observancia, que no va a ser solamente típica de la orden franciscana. Recuerden ustedes, es el tiempo de las observancias, de los benedictinos, agustinos, dominicos, todo el mundo. Es el tiempo de las famosas observancias. ¿En qué consistía? Bueno, en volver a los orígenes, en pocas palabras. Y quienes se habían adherido a este movimiento de la observancia, llamado así ahora, la mayor parte eran hermanos de la comunidad, que se llamaba así al grueso de la orden, digamos. Los espirituales, luego la observancia, eran una parte, pero el generalato en general permanecía en lo que se llamaba la comunidad. Y estas primeras generaciones eran de gente muy sencilla, hermanos la mayor parte, hermanos no clérigos, hermanos leigos. Pero va a haber algo importante. La segunda generación ya de observantes va a ser una generación que va a comenzar con el siglo XV, pero van a ser hombres, frailes, de gran calidad humana, intelectual y moral. Entre ellos se cuentan Bernardino de Siena, Juan de Capistrano, Alberto de Santiago y Jacobo de la Mata, que son llamadas las columnas de la observancia. Como ven, gente muy importante y además también influyente en la iglesia. Juan de Capistrano y Bernardino de Siena marcaron también con su actual esa época. Estos frailes lograron, ya como grupo de la observancia, establecerse en la porciúncula. Para nosotros es importante la porciúncula, porque allí comenzó todo. El gran convento, y ahora allí está el cuerpo de Francisco, pero él no comenzó allí. Él comenzó en esa pequeña iglesita que se conserva aún, la porciúncula. Entonces la observancia logró obtener la porciúncula y a partir de allí se comenzaron a extender. No tan unida como en Italia, pero después esta observancia va a iniciar en España, que es donde nos interesa llegar. Los grupos reformados fueron apareciendo independientemente, unos de otros, pero contemporáneamente en las tres provincias de la península ibérica, la provincia de Santiago, la provincia de Castilla y la provincia de Aragón. Tres grandes provincias. Todos van a tener el deseo de volver a la primitiva observancia de la regla, por eso son observantes, de observar la regla. En la provincia de Santiago, ya a fines del siglo XIV, 1393, Fray Gonzalo Mariño va a iniciar algo que es muy interesante, una forma muy sencilla de vida en una especie de conventos rurales entre la gente del campo. Allí 4 o 5 frailes se instalaban, ayudaban a los campesinos, aprendían algunos de los oficios, estaban con ellos, los acompañaban. Eso, una manera muy sencilla de acompañar a aquella gente. Es así como en España va a comenzar esta manera de retomar las fuentes primitivas de la orden. Después, en la provincia de Castilla, el movimiento va a ser muy vivo, pero muy variado también. Aquí el iniciador fue un gran académico, Fray Pedro de Villacreces, que había sido maestro y catedrático en la Universidad de Salamanca. Él renunció a su puesto de catedrático y se fue a un eremitorio y dice, yo, hasta aquí los libros. Dice que se deshizo de todos, no se quedó con ninguno, más que con la Biblia, fue todo. Pero también aquí hay algo que sí me gustaría subrayar, porque él va a colocar a sus seguidores, entre comillas, en desprecio por los estudios. No sé qué le pasaría, cómo sería su experiencia, pero después también esto inculcaba a sus seguidores. No, déjense los estudios. Lo más importante es la ascesis, es la oración, lo demás, los libros no les van a servir para nada. Bueno, es otra manera de retomar también los orígenes. ¿Por qué? Él se basaba en unas frases de San Francisco en su testamento que dice que todos los frailes, dice, y éramos gente indocta y nos sometíamos a todo. La mayor parte. Claro que no todos eran indoctos. El mismo Francisco lo era, ¿no?
había aprendido a leer, escribir y demás. Entonces, eso no era tampoco tanto. Bien, en todo caso, pues, aquí lo que va a importar es que ya deje instituida su familia y van a continuar. Después de España, ¿qué es lo que sigue? Para dejarnos ya después en la siguiente hora ya con los franciscanos. Ahorita estoy haciendo solamente los antecedentes. Cuando la observancia se afianzó ya definitivamente, que este proceso duró más de un siglo, bueno, el reconocimiento oficial por parte de la orden fue ya total, y fueron 2 vicariatos, ultramontanos y cismontanos. Y la evangelización va a comenzar a renacer, este espíritu de salir, evangelizar, llevar la buena nueva, va a renacer entonces en los observantes, en las 2 vicarías. Ultramontanos y cismontanos van a tener esto. Los cismontanos se van a centrar prácticamente en lo que es el Medio Oriente, Tierra Santa y sus alrededores. Ahí es donde los cismontanos van a tocar. En cambio, para los ultramontanos, se va a ver un panorama enorme, un horizonte muy extenso, en toda esa expansión colonizadora de las grandes potencias de la península. Porque, de hecho, los observantes van a estar presentes en la conquista, colonización y evangelización de las tierras e islas a donde fueron llegando españoles y portugueses. Allí estaban presentes siempre. Uno de esos lugares, que viene siendo un poquito así como el puente para llegar a América, son las Canarias. Allí en las Canarias van a llegar los frailes, van a trabajar en la evangelización y de algún modo van a preparar el camino, como les decía. ¿Por qué? Algunos aspectos que se van a poner de manifiesto y se van a repetir acá. ¿Cuáles van a ser el primero? La gente a la que se dirige no son maometanos, como ellos estaban acostumbrados. Son otros. La vinculación de los evangelizadores a la corona de Castilla, sobre todo después del famoso regio patronato. También a la corona, pero a través de los conquistadores y de los gobernantes. Y después la relación de dependencia, desde el punto de vista del personal, de los frailes de la península. Había que pedir frailes a la península. Eso se va a repetir en el continente. Granada fue el otro enclave donde también se hicieron presentes los frailes. Recuerden, fue el último reducto que conquistaron los españoles al expulsar a los maometanos. La evangelización, pues, también importaba. ¿Por qué? Porque es el tiempo, recuerden, ese mismo año es cuando se llega al Nuevo Mundo, 1492. Se llega al Nuevo Mundo. Y en su segundo viaje acompañaron a Colón ya, dice el texto, algunos frailes y clérigos. Y entre esos frailes y clérigos iba el vicario general de los mínimos, fundados por San Francisco de Paula, ¿verdad? Y también iban 3 franciscanos, un clérigo y 2 hermanos legos. 2 hermanos legos que, para variar, eran también flamencos. Esos flamencos en ese tiempo estaban muy empapados de ese espíritu de la misión. Estos 2 hicieron muy buen equipo con Fray Ramón Pané, de los 30 años. ¿Por qué? Porque aprendieron una de las lenguas de ahí de lo que actualmente es Santo Domingo, de la española que le llamaron ellos. Aprendieron una de las lenguas y su tarea principal, que va a desarrollarse ya, digamos, muy bien aquí en México, es la de pedir a los hijos de los caciques para enseñarles la cultura europea y también introducirlos en la fe. Eso es lo que van a hacer estos 3 que no eran sacerdotes. Tal vez les quedaba más mejor, ¿verdad? No andarse ocupando cosas de sacramentalización y esto. Entonces ellos se van a ocupar de esto. Bien, entre esos frailes, pues, les decía, vienen estos 2. Después, ¿qué más hay que tener en cuenta? Están en las islas principales, las famosas grandes islas, ¿verdad? Santo Domingo, Cuba, Puerto Rico. Pero falta dar exacta fijación. Estando en Santo Domingo, en 1517, se hizo ya un experimento de hacer la evangelización de forma pacífica, sin el acompañamiento de militares. En las costas de Venezuela, en el territorio de Cumaná, franciscanos y también algunos dominicos. Si vamos a hacer este experimento, déjenos. Lo permitieron, pero no resultó porque mataron a algunos. Dijeron ya,
No se repite el experimento. Siempre que vaya a haber una incursión a tierra firme, van a ir acompañados de soldados, lo quieran o no lo quieran. No funciona. Pero, mientras tanto, en la península, ¿verdad?, en España, pues se seguía, y también en Roma, esta inquietud por la evangelización de este nuevo mundo al que se había llegado. Y también se estaba conociendo su extensión y sus posibilidades. Así que, ya esto todos ustedes lo saben, simplemente lo repito, en 1517 Francisco de Hernández de Córdoba, saliendo de Cuba, va a ser el primero que va a llegar acá a la península de Yucatán. Tiene un enfrentamiento en Champotón con los mayas que le dan una buena tunda. Después de esto va a ser hasta 1519 cuando Hernán Cortés va a desembarcar en las costas de Cozumel. De ahí va a pasar a la península, a Yucatán, luego a Veracruz, y de Veracruz va a emprender el camino hacia la gran capital, hacia Tenochtitlan. En 1521, ya sabemos nosotros, toman la gran capital y después comienza la reconstrucción de la ciudad. Mientras tanto, van a llegar también a la península las noticias de la caída del Imperio Mexica, pero también de la necesidad de evangelizar. Es el tiempo de los reyes católicos, recuerden ustedes, que van a desempeñar un papel fundamental en la conquista y evangelización de este nuevo mundo, y sobre todo de ese territorio que en ese tiempo llamaban Nueva España, que no se reducía a lo que actualmente es México. Y durante este reinado, pues se fueron madurando, por así decirlo, fueron madurando aquellas generaciones de frailes que van a pasar aquí a la Nueva España, como nos van a explicar en la siguiente hora. Los que llegaron a estas tierras eran hombres de una sólida formación académica y espiritual. Fray Bernardino de Sahagún, que prácticamente los conocía a todos, nos va a dar ese testimonio, ¿sí?, de que era gente preparada, pero también muy espiritual. A ellos les tocó vivir allá en la península, les tocó vivir la reunificación política religiosa de España y Aragón. También el famoso regio patronato, privilegio por el que, recuerden ustedes, no era España lo único que se lo había concedido, lo habían concedido ya la Santa Sede a otras naciones, a Francia sobre todo. ¿En qué consistía? Que podían presentar a sus candidatos a las dignidades eclesiásticas, ellos, los reyes. Y que la reforma que se pretendía en toda la península partiera de los obispos y religiosos que ellos habían presentado. Y además que en las universidades se instaurara un tribunal de maestro que examinara a los candidatos antes de expedir el título correspondiente de arzobispo, de obispo, de encargado, etcétera, etcétera. Ellos tienen que examinar. El ambiente cultural del cual venían empapados, ¿cuál era ellos? Porque no es que estuvieran encerraditos en su convento, no me salen para nada. Los frailes no eran de clausura, no siguen siendo de clausura. El ambiente cultural y religioso que viven estos frailes que pasan a México es el del humanismo renacentista. Están empapados del humanismo renacentista, que en España va a tener sus peculiaridades, como cuáles: interés por las manifestaciones populares. Por eso es que la religiosidad popular aquí va a florecer. Hay este interés ya desde ya. ¿Qué otro? El retorno a las fuentes genuinas. Por eso es el renacimiento. Volver a las fuentes. Se trata de volver a las fuentes propias de cada instituto. Y el gran aprecio que se tenía hacia las ciencias y también a las ciencias naturales. Y ahí está la prueba. Un Bernardino de Sahagún, pero también muchos otros escritores, no solo franciscanos. Además, en España, a la parte del renacimiento literario, filosófico y científico, se dio también el teológico y místico, que va a permanecer mucho aquí en México. De hecho, va a haber una región acá en Puebla, donde un grupo de beatos esenciales quisieron hacer una especie como de monasterio, pero monasterio mixto, digamos, monasterio entre comillas, donde se quería vivir en la soledad, en el silencio y demás. Bien, ya en el campo propiamente franciscano, religioso franciscano, eclesiástico, los frailes que pasaron a México conocieron los movimientos fuertes de reforma, dos movimientos fuertes de reforma, de los que nos van a hablar después con más detenimiento. El iniciado por Fray Juan de la Puebla, que subrayaba la oración, la pobreza y la mortificación, y después otro, Fray Juan de Guadalupe, promotor de la estrictísima observancia. Este no se observó con la estricta observancia, no, estrictísima observancia,
o de la más estricta observancia, como se decía en ese tiempo. Él fue el iniciador de una custodia allá en España que se llamó Custodia del Santo Evangelio, que se llamó después Provincia de San Gabriel. Eso se les quedó a los frailes en su cabeza y en su corazón. Y cuando aquí se eligió la primera provincia franciscana, ellos revivieron el nombre. Por eso le pusieron Provincia del Santo Evangelio, porque ya había existido esta custodia en España que había fundado Fray Juan de Guadalupe. Estos movimientos, pues, en estos movimientos el estudio también ocupaba un lugar muy importante. De hecho, contamos con lo que se podría llamar como la primera biblioteca de estos frailes. Por su parte, la jerarquía de la Iglesia también, desde luego, estaba preocupada por esto. Y consciente de que la evangelización del Nuevo Mundo debía llevarse a cabo por hombres preparados y temerosos de Dios. Así dice la bula intercetera del Papa Alejandro VI. Hombres preparados y temerosos de Dios. Esto mismo pedía Hernán Cortés en su cuarta carta de relación de octubre del 24. También él va a pedir lo mismo. Dice así: he enviado a suplicar a vuestra majestad, mandase proveer de personas religiosas de buena vida y ejemplo. Todos estaban conscientes de que tenía que ser gente preparada y de buena preparación y de muy buen espíritu. Y según Bernardo del Castillo, esto que Cortés solicita al rey lo explicita de esta manera: religiosos de buena vida y fama, y de preferencia religiosos franciscos, así le decían, no franciscanos, y religiosos franciscos de buena y santa vida. Entonces, como ven, tanto la Iglesia como la orden y la sociedad están conscientes de que para este nuevo mundo hay que mandar gente, diríamos hoy, que se ponga la camiseta, ¿sí? Gente preparada, gente no solamente muy espiritual, muy santa, sino también muy preparada académicamente. El ministro general también, Francisco de Quiñones, también compartía estos criterios. Y cuando eligió a los 12 apóstoles, llamados 12 apóstoles de México, de los que nos van a hablar, él los proveyó de dos interesantes documentos: la obediencia que todos los religiosos recibimos cuando nos cambian, ¿verdad? Pero también hay una instrucción. La obediencia son documentos realmente extraordinarios. Además, también traen con ellos el breve exponimiento chiste del Papa Adriano VI, que se había conseguido en 1522, el 9 de mayo. Lo había conseguido Fray Juan Glapión, un flamenco también que había sido confesor de Carlos V y que ocupaba un puesto también importante. Así que, amparados con estos dos documentos y después, por parte de la Iglesia, esta famosa bula, que concedía a los evangelizadores de México, dice textualmente: omnimodam autoritatem nostram in utroque for, más conocida como la famosa bula unida. Es este documento. Bueno, este fue el primer personal religioso, pues, que va a llegar a México con estos documentos, con esta preparación para la conversión de los naturales. Los 12 frailes pertenecen casi todos a la provincia de San Gabriel, cuyo distintivo era la descalcez. De modo que van a llegar descalzos a México. Descalzos inician el viaje desde Veracruz hasta Tenochtitlan, y ya después se van a desenvolver organizándose para extenderse por todo el territorio. Bueno, esto es así de manera muy general, este panorama de cómo llega el Evangelio a México, ¿sí? Providencialmente se dio así, son estos valles a los que les toca traerlo, pero es la Iglesia, ¿sí? Es una conmemoración franciscana, ¿sí? Es una conmemoración eclesiástica. Bueno, gracias. Agradecemos a Fray Efrén Valleño por compartirnos estos antecedentes de la evangelización en diferentes países y en México. Vamos a darnos también una oportunidad de presentar algunas preguntas que mostraremos al expositor y él nos podrá responder. Para ello, pues 2 hermanos pasarán con el micrófono. Les pedimos favor de levantar la mano si alguien tiene alguna pregunta y elaborarla de manera clara y concisa.
Y no se apuren, si no la contesto, pues ya me queda el texto para venir otra vez. Se suele decir esto, ¿verdad? Cuando no hay preguntas, o todo quedó muy claro o no se entendió nada. Espero que sea lo primero. A ver, solamente añadir un poquito a esta pregunta. Recuerden ustedes, llegan los tres flamencos, pero antes de los tres flamencos ya había aquí algunos frailes. Fray Pedro de Melgarejo y Fray Altamirano, Diego Altamirano. Pero eran capellanes, tenían calidad de capellanes con Cortés, aparte de Fray Olmedo, gran mercenario, y un clérigo por ahí llamado Juan Díaz. Entonces, no es que los tres flamencos llegaran, ya habían visto por allá los frailes nuestros antepasados. Sí, por favor. Sí, gracias. Se hablaba de los franciscanos, hay diversas reformas, diversos movimientos de observancia. ¿Sigue siendo la misma orden o son grupos distintos? ¿Estaban los mínimos? ¿Es la misma orden o hay, diríamos, divisiones internas? Gracias. Sí. En 1517 hubo la primera división de la orden. Se intentó que fuera unificación. Era cuando ya la observancia, estos dos grupos que les mencioné, la observancia en dos vicarías, cismontanos y ultramontanos, eran ya muchísimos. Y lo que era, pues digamos, el tronco de la orden con el ministro general ya eran menos. Pero la diferencia está precisamente en esto, que los observantes que en esa observancia estricta y los conventuales, como se les llamó, no pensó. Ahí fue el choque. Entonces el Papa pretendía la unidad y lo que se llegó fue a la división. A partir de 1517 hay OFM con conventuales y OFM observantes. 11 años después, 1528, surge de la observancia los capuchinos. Y entonces ya van a ser, a partir de 1528, orden de frailes menores, conventuales, orden de frailes menores para ese tiempo, ahorita se explicó rápidamente, observantes para ese tiempo y después capuchinos. Va a haber, dentro de la observancia va a haber otros grupos. Estaban los reformados, ¿sí?, en Italia, los recoletos en Francia y los descalzos en España. Estos tenían su propio, llamaban ese tiempo, no recuerdo, se me escapa el nombre, comisario, que se encargaba de estos grupos. Hasta que en el siglo pasado, el Papa León XIII, pues si mal no recuerdo, es por 1897, pero ya basta de grupos, se acabó. Así que solamente va a ser OFM conventual, OFM sin ninguna otra sigla, por eso hablar ahora de observantes ya es anacrónico, simplemente así, orden de frailes menores, después orden de frailes menores conventuales y orden de frailes menores capuchinos. La misma regla, no tiene cada quien sobre la misma regla, la espiritualidad, pequeñas diferencias, lineales, pero esa es la familia más. En cuanto a la primera orden, la segunda orden es otra. Están las clarisas, después están las clarisas capuchinas, las clarisas colectivas, y después la tercera, todas las órdenes, bueno, casi todas las órdenes clarificantes van a tener sus terceras órdenes. Así estamos ahora. Yo quería preguntar cuál fue la dedicación pastoral que tuvieron estos grandes misioneros. O sea, me imagino que había dos funciones. Una era lo que hoy diríamos la pastoral de los españoles cristianos que estaban allá, que tenían que garantizar las eucaristías y las misas, y luego la otra era anunciar la fe a los pueblos indígenas, ¿no? ¿A qué se dedicaron prioritariamente? Y si fue esto segundo, ¿qué método utilizaron? Los indígenas no sabían español, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo anunciaron la fe? ¿Aprendieron un idioma aquí? ¿Cómo
cómo fue las primeras décadas de evangelización aquí. Precisamente el movimiento de la observancia, también había hablado mucho en Flandes. Y recuerden ustedes que Flandes, esta región, se va a caracterizar porque le llevan a venir algunas novedades para la iglesia y para la evangelización. Es ahí donde surge la devoción moderna. La devoción moderna que ya trata de ver la evangelización de otra manera. Y por ejemplo, estos tres flamencos y los siguientes que llegaron desde los primeros siglos en la española van a traer en su modo de evangelizar no solamente predicar la fe, sino muchísimo hincapié le van a dar a la promoción humana. Entonces, por eso es que ellos lo primero que hacen, y también lo hicieron los 12, es aprender el idioma. Y después, Fray Pedro de Gante, que es el que va a quedar con más actitud de tiempo, va a comenzar con este grupo Texcoco de la educación de los hijos de los principales. Cuando se es trasladado a la Ciudad de México, es cuando va a comenzar con lo que va a ser después la San José de los Naturales, escuelas artes y oficios, San José de los Naturales. ¿Y qué es lo que hacen los frailes? Cuando se dividen la primera vez 4 puntos, que se los van a explicar en la siguiente hora, importantes, es anunciar el Evangelio, primeramente aprender. Eso insiste en el aprender el idioma, porque si no, no se puede comunicar. Pero cuando no se lograba esto, ¿qué es lo que hace Pedro de Gante? Por ejemplo, él escribe en sus cartas. Preparaba a los que rápido habían aprendido el español, y él también había aprendido el náhuatl. Entonces, los preparaba diciendo unos 8 días antes. A ver, el siguiente domingo, porque si hoy toca este evangelio, tú ves estas lecturas, así que vamos a prepararlas y tú te vas a ir a esto. Ustedes dos a este pueblo, ustedes a este otro, ustedes a este otro. Era la manera. ¿Por qué? Porque cada convento tenías también a un lado, generalmente siempre, una pequeña escuelita entre comillas. Y ahí donde preparaba a los que tenían esta capacidad más desarrollada de ver en español, y eran sus colaboradores, muchos de ellos tenían colaboradores, pero sin olvidar la parte de la promoción humana, porque había también pequeñas intervenciones en casi todos, súper elementales. Pero era la preocupación también por la promoción de la gente. Y creo que esto fue muchísimo lo que ayudó a que rápidamente se extendiera el Evangelio en estas tierras. Pues si no hay más preguntas por el momento, agradecemos la presencia y la participación de Fray Efrén Valleño y le hacemos presente un reconocimiento de parte del Instituto de Formación Teológica Intercongregacional de México, que lo entregará Fray Diego, presidente del Comité Estudiantil. Buenos días, muchas gracias. El Instituto de Formación Teológica Intercongregacional de México otorga el presente reconocimiento a Fray Efrén Vallejo Sánchez por su participación en este coloquio teológico, La llegada del Evangelio a México a 500 años de la evangelización. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar a un momento de receso de 15 minutos. En la cafetería del instituto tenemos café, galletas para compartir. Y les pedimos a los asistentes ser puntuales al regreso del auditorio para la siguiente conferencia. El tiempo de receso, les recuerdo, es de 15 minutos. Gracias.